Esta es la segunda parte del tercer tema sobre gramática del español aplicada a la redacción académica, es decir, las frases verbales. Ya vimos los básicos de las frases verbales, la posición que puede ocupar la frase nominal a lo largo de toda la fiesta, que es el evento expresado por la oración. Vimos también la diferencia empezamos a ver la diferencia entre ser modificador del núcleo de la predicación y los complementos circunstanciales. Vimos algo de objetos, directos e indirectos y las preguntas que nos podemos hacer para identificar estos constituyentes. Y a continuación vamos a ahondar en esta reflexión que los invito a hacer sobre ¿cómo puede un adjetivo estar siendo determinado o aparentemente determinado por un artículo dentro de este tema que es la distinción entre modificador del núcleo de la predicación y complemento circunstancial? Cerraremos esta segunda parte del tercer tema con el ejemplo de una oración completa, digamos. Gracias a esto vamos a empezar a reflexionar cómo hay verbos o le damos usos a los verbos que nos permiten incluir distintas cosas en la oración, que frecuentemente nos hace incluir distintas cosas en la oración. A esto le llamamos expansión del verbo o proyección verbal o diátesis verbal. Repito, es la decisión de cada uno de los hablantes que se vuelve una convención entre todos sobre qué tantos participantes utilizamos para expresar una oración dependiendo del evento al que esté haciendo referencia el verbo. Bueno, pues, sin más enredo, adelante. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Nuevamente, siguiendo el orden de análisis de la oración, que es muy importante para no hacernos bolas, vamos a localizar el núcleo de la predicación. ¿Cuál es el verbo conjugado en este caso? Bueno, el verbo conjugado aquí no es Irina, no es la atleta rusa, sino corrió. Ella corrió. Está en tercera persona, singular, pasado. Ya teniendo localizado el núcleo de la predicación, entonces es más fácil ver qué hacen las otras cosas. Y acuérdense también que las otras cosas, el alma de la fiesta, es la frase nominal. Entonces localicemos los sustantivos, veamos su estructura de frase y luego preguntémonos qué están haciendo. Irina, ¿quién corrió? Pues es evidente que es el sujeto. Intensamente es un adverbio, probablemente sea el modificador del núcleo de la predicación. Y los últimos 5 minutos, que es una frase nominal. Luego vamos a ver exactamente a qué me refiero con frase nominal. ¿Qué es la atleta rusa? Pensemos. Bien, antes que nada, está entre dos comas. Vamos a ver después, o si ustedes están familiarizados con el uso de la coma y tienen fundamentos de redacción, saben que esto es una parentética. Una oración o frase parentética es aquella que no es realmente parte de la oración, sino es una aclaración, un comentario al calce sobre algún elemento o algo de lo que se está diciendo dentro de la oración. Por eso se llama parentética, porque está fuera, es como hacer un paréntesis. Sin embargo, nosotros nos vamos a preguntar qué está haciendo. Primero es una frase nominal. La es un determinante y donde hay determinante hay sustantivo y donde hay sustantivo hay frase nominal. Rusa, evidentemente, es el modificador. Ahora, ¿qué está haciendo esta frase nominal? Bien, esta frase nominal, la atleta rusa, ¿se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a Irina. ¿Me está especificando algo sobre Irina? ¿Me está diciendo que Irina no es cualquier persona, sino es la atleta rusa? Sí. Aparte, esta posición es posición de modificador o tiende a ser posición de modificador, no hay mucho pierde. Esa es la ventaja en español de que una vez que uno localiza el núcleo de la predicación, ya los demás lugarcitos tienden a ser ocupados por palabras en determinadas posiciones sintácticas, aunque tampoco es una regla obligatoria. Entonces nosotros aquí, de acuerdo con este modelo aplicado a la redacción,
Vamos a considerar a la frase nominal parentética, la atleta rusa, y cualquier parentética que nos encontremos como un modificador. Esto puede ser contrario por completo a la interpretación sintáctica de otros analistas o de otros modelos, porque incluso pueden considerar, como ya les había dicho, que la parentética es externa, es decir, ni siquiera se analiza como parte de la oración, pero nosotros así lo vamos a hacer por función. Si funciona diciéndonos algo más específico sobre el sustantivo, es un modificador del sustantivo independientemente de que tenga una estructura entonacional parentética o estructura dentro de la redacción como parentética. ¿Ok? Entonces es un modificador. Intensamente es núcleo de una frase adverbial y los últimos 5 minutos tiene un núcleo esa frase nominal, pero no la voy a adelantar, lo vamos a ver en un momento. Lo importante es ahorita que nos preguntemos qué están haciendo. Intensamente, ya sabemos porque lo hemos dicho, está modificando al núcleo de la predicación, pero esta frase nominal que ya habíamos adelantado que hay una función sintáctica que a veces puede ser una frase nominal. En realidad la respuesta es fácil de conseguir. Si yo me pregunto, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Estas preguntas que no son las básicas o las centrales de quién, qué y a quién. ¿Quién corrió? Irina. ¿Qué compró Juan? Un carro usado. ¿A quién le envió la carta Juan? A Marta. Sino son estas del escenario, del cuándo, del cómo, de cómo estaban las circunstancias o cómo quiero que estén las circunstancias en el evento expresado. Y todos esos son preguntas que me responden generalmente funciones del complemento circunstancial, que me responden generalmente cosas que está haciendo o que están haciendo los complementos circunstanciales. Ya adelanté un poquito y aquí es exactamente lo que estamos viendo, que vamos a distinguir entre modificadores del núcleo de la predicación y complementos circunstanciales. Entonces, en este caso, esta frase nominal, los últimos 5 minutos, es un complemento circunstancial, no en su forma típica, que sería la de frase prepositiva. ¿Cómo la analizamos dentro del árbol? Primero, aquí estoy representando Irina, que es el núcleo de la frase nominal, en posición de sujeto, la cual tiene un modificador, ya habíamos dicho, la frase nominal, parentética. Este modificador es la atleta rusa, que es una frase nominal que no hace falta expandir de momento. Vayamos entonces a la frase verbal. El núcleo de la predicación, como ya habíamos dicho, es corrió. La frase verbal tiene un núcleo, que es el núcleo de la predicación, que es un verbo. Luego tiene un modificador interno, que es intensamente, mientras que los últimos 5 minutos es un complemento circunstancial en forma de frase nominal. Por curiosidad, vamos a analizar el complemento circunstancial en forma de frase nominal los últimos 5 minutos. Esto porque a pesar de que la regla que les he recomendado es que, sabiendo que hay un determinante, sé que hay un sustantivo, en algunas ocasiones el español es ambiguo o me confunde. ¿Por qué? Pues porque a veces los sustantivos en posición de sujeto o en posición concretamente de núcleo de la frase nominal, pues no se expresan, se suponen, se dan por entendidos. Por ejemplo, en las frases en español, los últimos serán los primeros, en donde los últimos parece guiarme a la conclusión de que últimos es un sustantivo cuando es un adjetivo. ¿Esto por qué funciona así? Funciona, como ya dije, porque el español es una lengua en donde estos núcleos de frase nominal es fácil que se supongan, que se den a entender. El término oficial en lingüística es se elidan, que quiere decir que se eliminan o no se expresan. Y entonces me quedo con el adjetivo y lo nominalizo, por decirlo de alguna manera. ¿Podría analizar el adjetivo a final de cuentas como un núcleo de frase nominal y ahorrarme este problema? Sí. No creo que haga ninguna diferencia, al menos no se me ocurre alguna diferencia que haga concretamente hablando sobre la estructura de mi redacción académica, sobre la puntuación y menos sobre la distribución informativa de mis oraciones o sobre la claridad de mi redacción. Pero
por compromiso, digamos, de tenerles siempre la información lo mejor que yo puedo darla, lo más específicamente y con todo el conocimiento que yo puedo dárselas, pues se los voy a explicar un poquito más, aunque tal vez lo estoy haciendo demasiado específico. Perdón por mi obsesión. Esto creo que es más fácil entenderlo así. Tengo 3 palabras que pueden parecer candidatas a núcleo de la frase nominal. Últimos, 5 y minutos. Como hay que pensarlo es cuál es la única palabra que es una entidad, no una propiedad, no una modificación de una entidad, sino una entidad propiamente hablando. Últimos, lo que me está diciendo, o último, lo que me está diciendo es que alguien ocupa o algo ocupa una posición relativa a una fila en orden, en donde hay primeros, hay gente en medio y hay últimos. Entonces, últimos es una propiedad de un orden de una entidad en esa escala o en esa línea. Mientras que por el otro lado, 5, lo que me está diciendo es que hay una cantidad de esas entidades. Si yo represento el número 5 con mi mano, aquí pueden caber todas clases de entidades. Pueden ser 5 manzanas, 5 edificios, 5 teorías, 5 distintas frutas, y aquí puedo tener limón, manzana, mango, papaya, guayaba. Entonces ahí me puedo dar cuenta por qué es un modificador. No es un modificador como azul, no es un modificador como grande, es decir, no me está hablando sobre las propiedades físicas de la entidad, no me está hablando sobre su calidad, sobre el juicio de valor que yo puedo hacer sobre una entidad. Esa entidad es buena, es mala, es mejor, es peor. Me está hablando sobre la cantidad en la que estoy contando esa entidad. En el caso de 5. En el caso de último es un adjetivo que me está hablando de la propiedad de esa entidad de estar en una posición relativa a otras. Esa es la manera de verlo. Y ya que uno lo explica, por supuesto que es mucho más simple de lo que parece al principio, pero hay que tener práctica y sensibilidad para entender estas distinciones en el lenguaje entre entidades, propiedades y procesos. Esa es básicamente la explicación. Y bueno, yo estoy contento de habérselas dado, espero que les haya servido y no sea nada más un enredo que yo quería deshacer, pues por el placer intelectual de hacerlo. Gracias por tener paciencia. Habiendo dicho entonces esto, vamos otra vez al esquema. En el esquema entonces ya habíamos dicho que los últimos 5 minutos ocupa la posición del complemento circunstancial. Vamos a desglosar otra vez con esta lógica horizontal que ya les había dicho que iba a usar a veces, la frase nominal, que es la forma en la que se está manifestando este complemento circunstancial, o por decirlo de otra manera, la frase nominal que ocupa la posición de complemento circunstancial. Esta frase nominal ya hemos determinado que tiene como núcleo minutos, que es la única palabra que es propiamente una entidad. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Minutos. ¿Cuáles los modificadores? Últimos y 5. Minutos es entonces el núcleo de la frase nominal en posición de complemento circunstancial. Los es el determinante de minutos, un artículo definido, sale del nodo frase nominal. 5 es un modificador, que es un adjetivo, que es el núcleo de una frase adjetiva. Por su parte, últimos también es el núcleo de una frase adjetiva en posición de modificador. Ahora vamos a ver, para terminar, una oración en donde tengo presentes todas las posiciones sintácticas, nada más como para practicar su ubicación en el árbol sintáctico o en el marcador de frase. La oración será: el niño ruso envió rápidamente una emotiva carta a su amigo desde Moscú. Antes que nada, localizar el núcleo de la predicación. Muy bien, pónganse 10. Entonces, ¿cuál es el núcleo de la predicación aquí? ¿Dónde tengo el verbo conjugado? El niño ruso, ahí no hay verbo. Envió, ahí está el verbo. Es el verbo enviar.
en tercera persona, del singular, él envió. Lo marco como núcleo de la predicación y ahora, como habíamos dicho, paso número 2, sugerido, ustedes pueden proceder como prefieran, es localizar las entidades, los participantes de la fiesta, como habíamos dicho, es decir, las frases nominales. ¿Qué es una frase nominal? Bueno, cada sustantivo es una frase nominal. Entonces tengo niño, y aquí me puedo ayudar de los determinantes. Rápidamente no, una es un determinante, son artículos indefinidos. Emotiva es más bien un adjetivo, pero carta claramente es un sustantivo. Amigo es un sustantivo. Y Moscú también es un sustantivo, ¿ok? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 sustantivos. Cada uno debe, por tanto, ocupar una frase nominal. Entonces tengo estas 4 frases nominales. Ya localicé el núcleo de la predicación, ya localicé frases nominales, todas en este caso, y ahora puedo preguntarme qué están haciendo. Para esto puedo recordar, sacar mi acordeón y recordar todas las posiciones que yo tengo disponibles para la oración en español, más los modificadores, claro. Entonces, como aquí estoy diciendo que es una oración que representa todas las posiciones, que tiene todas las posiciones expandidas, explícitas, pues será nada más un ejercicio de encontrar dónde van cada una de estas funciones sintácticas. Por supuesto, aquí tengo quién envió el niño ruso, entonces el sujeto va para acá. Envió es el núcleo de la predicación, viene para acá. ¿Qué envió el niño ruso? Una emotiva carta. Entonces, esta frase nominal califica como el objeto directo. ¿A quién le envió el niño ruso una emotiva carta? A su amigo, ¿ok? Porque a está fuera de la frase nominal, ahorita lo vamos a ver porque a es una preposición. En realidad, este objeto indirecto está formado por la frase preposicional, pero bueno, aquí estamos diciendo que la frase nominal está funcionando como parte de el objeto indirecto. Y luego, desde Moscú, ¿qué es? Es una frase nominal que está dentro de esta otra frase preposicional. Desde allá, es como del lugar, como de origen. Bueno, son típicos complementos circunstanciales. ¿Qué son estas dos cosas? Ya lo había dicho, son el núcleo o la cabeza, en otras interpretaciones sintácticas, de estas frases, a su amigo y desde Moscú, ¿ok? Entonces, lo que realmente tengo aquí son frases prepositivas. Son preposiciones que encabezan frases prepositivas. Vamos a analizar entonces esta oración que ya, digamos, desglosamos previamente para tener un poco más de orden a la hora de desplegar el árbol. Entonces, el núcleo de la predicación es envió. Luego tengo un primer modificador interno. ¿Cómo lo sé? Es adyacente al verbo, termina en mente y por lo tanto es un adverbio. Modificador interno para hacernos la vida más sencilla. Después tengo un objeto. Tengo el nodo objeto del que van a salir, si me acuerdo de la estructura completa del árbol, del que van a salir las dos posiciones, tanto para objetos directos, e insisto en esto porque podemos tener más de uno, como para objetos indirectos, ¿ok? Entonces, ¿qué envió el niño ruso? Una emotiva carta. Tengo el nudo objeto directo en el que va una emotiva carta. ¿A quién envió el niño ruso una emotiva carta? A su amigo. Entonces, el objeto indirecto es a su amigo. Luego tengo este complemento circunstancial desde Moscú, que como ya dije es una frase prepositiva que responde a desde dónde. Podría haber cuándo, dónde, cómo, es decir, puedo tener toda una serie de especificaciones sobre la circunstancia o el escenario del evento. Puedo decir, el niño ruso envió una carta a su amigo desde Moscú a las 5 de la tarde de manera totalmente ilegal, saltándose
la prohibición sobre el envío de cartas en el Moscú de la época, etcétera, 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 etcétera. Esto me lleva también a recordar que hay que tener cuidado con la multiplicidad de recursos que utilizamos. Cada vez que utilizo un recurso extra, y esto lo vemos también en los principios generales de redacción académica, como muchos adjetivos, muchos adverbios terminados en mente, etc., estoy complicando el mensaje y complicando la estructura, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, el hecho de que la estructura de la oración en español me permita ser muy generoso, como casi toda lengua, con las especificaciones del escenario, no quiere decir que sea lo ideal ser hiperespecífico, al menos que esté yo buscando particularmente una narrativa así de rica. Entonces vamos a ver como ejemplo este complemento circunstancial. Entonces tenemos el núcleo de la frase prepositiva desde, que es la frase prepositiva que está en función de complemento circunstancial. ¿Y de dónde vamos a sacar la frase nominal? Ya lo habíamos visto cuando vimos frases posesivas como modificadores del sujeto o de una frase nominal en cualquier otra posición. La sacamos desde el núcleo por una razón muy particular, porque vamos a dejar las posiciones del nodo frase libres, sobre todo en estos casos en donde puedo tener coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que podría tener dos complementos circunstanciales con una y, por ejemplo. El niño ruso envió una emotiva carta a su amigo desde Moscú y haciendo mucho frío. Esa y, que luego lo vamos a ver, como ya vimos la coordinación de adjetivos en el video anterior sobre frase nominal, esa y la sacaría de aquí. Esas dos serían frases prepositivas coordinadas. Entonces, yo sacaría primero el nodo conjunción de la frase prepositiva, sacaría el nodo para la otra frase prepositiva y después desplegaría. Perdón por hacerlo tan en abstracto, pero es nada más un ejemplo. Esta es la conclusión entonces del tercer tema, frase verbal, de nuestra serie sobre gramática del español. Vimos básicos de frase verbal, los brochazos que da la frase nominal a lo largo de toda esta pintura, que es el evento expresado por el verbo, distinciones básicas entre modificador del núcleo de la predicación, complemento circunstancial, preguntas que nos ayudan a identificar estos distintos constituyentes y discutimos algunos detalles sobre la frase nominal que ya habíamos visto, pero un poquito yendo hacia estos ejemplos que pueden llegar a ser difíciles por todo el movimiento que tiene la lengua. Al final vimos una oración completa y discutimos cómo esta expansión del verbo puede variar dependiendo no solo de la subjetividad del hablante, de lo que cada quien quiere decir, sino también puede estar relacionada con el tipo de evento que está expresando el verbo, cosa que discutiremos en el cuarto tema de gramática del español. Y de una vez, en el siguiente video haremos ya la introducción a los temas más jugosos, digamos, de la redacción académica, que son la coordinación y la subordinación. Porque no hay que olvidar, y seguramente no lo han olvidado porque lo he repetido cada vez que puedo, la subordinación es, digamos, el borracho de la fiesta, es decir, el malacopa de la fiesta, que si le da uno demasiado, arruina o por lo menos llena de una mala vibra a la fiesta que está uno queriendo armar con la redacción cuidadosa de sus ideas en las oraciones del español. Pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.